El lunes, por demás lluvioso, vamos a recibir a nuestra querida compañera Silvia Gómez, directora del Archivo Administrativo Histórico Municipal, y como siempre vamos a hablar sobre efemérides de esta semana. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Cómo andás? Todo bien, chicas, tienen chipacuadito por ahí, un mate listo. Ay, Empezamos ojalá tuviéramos chipa. El mate está listo, pero ojalá hubiera chipa. Ay, ojalá chipa, cuerito, Ay, de sí. lo que sea, dijo, pero mientras sea chipa. Sí, sí, sí. Bueno, Silvia, ¿cómo estás? Bien, estamos preparándonos para una efeméride muy importante para la región Sí. que vamos a recordar, vamos a conmemorar el próximo 20 de septiembre. Vos seguro, pero por ahí para alguno que anda medio distraído. Sí. El próximo 20 de septiembre se van a cumplir 99 años de lo que llamamos el ciclón de Encarnación. Ah, sí. Básicamente creemos que solo con el cambio climático de los últimos años, este tiempo loco que llamamos, que agosto, que septiembre, que lluvia, que calor, que frío, que humedad, y en realidad este aspecto de nuestro clima regional es una característica de la zona, de por lo menos hace 100 años seguro. Sí. En alguna ocasión, en algún momento, como esta efeméride que tenemos tan presente y es tan dolorosa, se descontroló el asunto. Y este cambio de clima, lo que ahora llamamos ciclogénesis, hace 100 años o 99 años no tenía ese nombre, No. provocó un fenómeno meteorológico que fue feroz y cuya furia se desató sobre Encarnación, sobre la zona baja de Encarnación. Pero vamos por partes. Sí. El 20 de septiembre de 1926, tanto en Posadas como en Encarnación, hizo mucho calor, pero mucho calor, de esos días que son agobiantes, de esa humedad que a uno se le mete en el corazón, Sí. te parece que uno no puede respirar. Acá en Posadas, la gurizada andaba preparando los festejos del Día del Estudiante, que por esa época era serenata. A los profesores, previo a la elección de la reina de los estudiantes en la Casa de Gobierno, todavía no hay estudiantina como la conocemos, todavía no hay desfile de carrozas. Reitero, es el año 1926. A la tarde, medio como esta hora, dijo el mentiroso, andaban en esos preparativos. Sí. El cielo se veía feo, había unas nubes ahí medio complicadas que anunciaban que seguro iba a llover por lo menos, ¿no? Pero el calor de pronto se puso más power. Sí. Era la hora de partida de la última lancha, en ese momento era el último bote o canoa grande que iba a Encarnación, salía del puerto nuestro, del viejo puerto de Posadas, cruzaba el río hasta Paco, que era el puerto, el nombre del puerto de Encarnación. Claro, sí, sí. La gente se apuró, qué sé yo, las paseras a subir, y ya en el medio del río la cosa pintaba complicada. El río se picó, había unas olas importantes, pero gracias a la muñeca del canoero llegaron a Pacucuá y bajaron de la canoa. Sí. Grande, ¿no? Sí, sí, sí. Del lado de Encarnación, el estaba más oscuro, la zona baja, que siempre fue una zona comercial. Alguno que se dio cuenta que la tormenta podía ser más complicada que de costumbre empezó a cerrar su negocio. Las madres juntaron los gurises, algunos mandaron a recoger los animales que andaban sueltos por ahí, viste, que las gallinas, que alguna vaca. Y de pronto, alrededor de las 7 de la tarde, el cielo se puso absolutamente negro. Nosotros que vivimos en la zona sabemos que para el 20 y pico de septiembre, a las 7 de la tarde todavía está de día. Estamos ahí con la amenaza ya del verano, viste, que oscurece más tarde. Y se largó una tormenta, esa amiga, que no te puedo explicar. Mucho viento, entró a volar todo, y una cortina de agua cayó del cielo, de esas lluvias que uno no ve ni al ladito ni cuando estira la mano. Sentía mucho ruido, mucho trueno, mucha tormenta eléctrica, se sentía el sonido de las cosas que golpeaban, volaban y chocaban. Sí. Un desastre. En el medio de todo ese tormentón, la usina de Encarnación, como pudo, se abrió camino desde su casa hasta la usina, él vivía cerca, y cortó el suministro eléctrico de toda la ciudad. Sí. El hombre se electrocutó, pero cortó y evitó la muerte de muchas personas. Esta tormenta duró aproximadamente una hora y media. Fue tremenda, oscuro y sin luz, todo de noche, todo negro, todo en la penumbra total. ¿Cómo pudieron? El sacerdote de Encarnación, que era de apellido Kreuser, con un mecánico llamado Jorge Memel,
se acercaron a la orilla del río, ahí cerca de Pacucuá, del puerto, y ahí estaba un canoero, ministro Genés. Entonces le dijeron, si hay que pedir ayuda, hay que pedir auxilio, se escucha mucha gente, evidentemente esto fue un tornado, y el canoero les dijo, yo remo hasta Posadas. ¿Y cómo pudieron, todavía con tormenta, todavía con lluvia, cruzaron el río? Vos entendés lo que yo te digo, ¿no? Sí. En el medio de una tormenta, en la desesperación de salvar gente, cruzaron el río, llegaron a Posadas, al viejo puerto, bajaron, y a las carreras el cura se fue hasta la catedral, el mecánico hasta la logia Roque Pérez, ahí por calle Córdoba, a pedir auxilio. Dicen, y el canoero los que dicen las crónicas después, los diarios, las notas que hay, que más o menos entre media hora y una hora después se largaron varias canoas al río con los primeros auxilios, el que era intendente, médicos, algunas monjitas de lo que era el colegio Santa María, cruzaron sin pensar el riesgo que corrían, mientras se preparaban los ferrobarcos, que ya operaban los ferrobarcos, ahí en la laguna San José, cruzando los trenes de un lado a otro, empezaron a cargar médicos y más gente para auxiliar, y ahí arrancó un gran acto de solidaridad que duró 30 días. Durante un mes paró toda su actividad para auxiliar a los encarnacenos en ese desastre que les había tocado. Cuando amaneció, era la devastación total. Este ciclón destrozó la zona baja de Encarnación. No hubo familia en Encarnación que no perdiera por lo menos un integrante en ese desastre. Sí. Hubo familias enteras que sufrieron, perdieron todos sus miembros, accidentados, ahogados, golpeados, electrocutados. O sea, fue un desastre. Hasta el día de hoy no hay un cálculo exacto de las víctimas del ciclón de Encarnación. Te repito, durante un mes se organizaron colectas, que las colectas era como auxilio y comprendía todo, desde ropa, víveres, alimentos no perecederos, agua, medicación. Traían los enfermos, los lastimados, los heridos, acá a Posadas, los albergaban y los atendían en el Hospital Común Regional, que estaba recién inaugurado, que va a ser después el Hospital Madariaga, el viejo Hospital de la Caridad, que funcionaba donde actualmente está el Hogar de Niña Santa Teresita. Sí. En el edificio de la logia Roque Pérez se instaló un precario banco de sangre. En cualquier casa que se pudo albergar a algún enfermo que no estuviera tan grave, realmente la situación era tan desesperante que todos los vecinos colaboraron, los chicos, los alumnos de las escuelas organizaban colectas. Eso incluía hasta juguetes, hasta elementos para atarse el cabello, todo lo que uno se puede imaginar que necesitan las personas para poder pasar un momento así. Realmente la situación fue desesperante. Esto generó que por lo menos las logias masónicas de Encarnación y de Posadas conmemoraran esta fecha desde el año siguiente. Y en el caso de Posadas, en 1929, bueno, cuando se cumplió un año colocaron unas placas en la Estatua de la Libertad de la Plaza 9 de Julio que todavía están. El que pase por ahí y tenga un par de minutos, deténgase al pie de la Estatua de la Libertad en la Plaza 9 de Julio y van a encontrar las placas que se colocaron al año. Y en el año 1929, la colecta paraguaya El Misiones donó un monumento en agradecimiento a esta solidaridad brindada. Ese monumento es esa pirámide de piedra roja que está en el Parque República del Paraguay. Ese fue el agradecimiento de la actividad paraguaya de Misiones por este acto solidario que tuvo la ciudad, que tuvieron los vecinos de entonces, que es difícil de contarlo porque abarcó todo lo que te puedas imaginar. Se organizaron colectas desde acá a nivel país. Es una colecta en las escuelas de la República Argentina para donar una donación mínima que a la postre terminó siendo una cifra para reconstruir la única escuela que tenía la zona baja. Sí. El 12 de octubre de 1929, 3 años y piquito después del ciclón de Encarnación, se inauguró el Parque República del Paraguay, que lleva ese nombre como el agradecimiento al agradecimiento de los vecinos paraguayos. No sé si me explico. Sí. El intendente de entonces, Pedro Fernícola,
hizo diagramar e inauguró ese día el Parque República del Paraguay con ese nombre, como homenajeando el valor que había tenido el pueblo paraguayo, y se inauguró la pirámide de Piedra Roja en el Parque República del Paraguay. En ese mismo acto se entregó el dinero colectado para la reconstrucción de la escuela, que a partir de ese momento se llamó la Escuela Argentina de Encarnación, que hasta la fecha existe, está relocalizada por las obras de Yacyretá, pero existe la Escuela República Argentina, y se le puso el nombre de Escuela República del Paraguay a la escuela número 42 de Posada, que en ese momento estaba en las inmediaciones del Parque Paraguayo y que después se la reubicó y relocalizó en Villa Cabeza. Sí, está en mi barrio. Está en tu barrio. Sí, ahí en la 49. La verdad que sí, para la gente que tuvo que es como volver a empezar de nuevo. Sé que Posadas ayudó mucho en aquel entonces. O sea, cuando haces el repaso de todo lo que se vivió, la verdad, casualmente este fin de semana, muy distante a lo que te estoy diciendo, pero hablando siempre del tiempo, ¿no? Esto que vos decís, no importa qué nombre tenga, el comportamiento del clima es así. Vi lo de Katrina, por ejemplo, que no había visto, y la desesperación, ¿no? En todo sentido, de perder todo y bueno, y más en este caso con un río de por medio. Perdón, que fue para esta época, pero realmente es algo que ojalá no tengamos la experiencia de vivir nuevamente. No, por favor, y que a todas luces ninguno de nosotros tenga esa desgraciada experiencia de tener que paliar un momento como este, ¿no? Bueno, Silvia, entonces el recuerdo para este ciclón, el ciclón de Encarnación. Sé que hay actividades que se van a estar realizando ahí en el Palacio del Mate. Sí, el Archivo Histórico tiene un programa que llevamos adelante desde hace unas semanas, que se llama Tuya, Mía, Nuestra, en referencia a la historia local y regional, ¿no? Tu historia, mi historia, nuestra historia. Ese es el sentido del título. Y lo que hacemos es compartir charlas, conocimientos sobre la historia local, sobre sitios que hacen a la historia regional, de acuerdo a un listado, con una agenda previa, y está destinada a grupos de personas, clubes de vuelo, fuerzas de seguridad, a grupos de personas que estén interesados en la historia regional, obviamente. Silvia, ¿estás ahí? Acá estoy. Bueno, la gente que quiere formar parte entonces de este ciclo de charlas, ¿cómo tiene que hacer? La sugerencia es que se junten varios amigos, varias personas, vean, se comuniquen con nosotros en el archivo o por las redes del archivo, o por el correo del archivo, que incluso hay un flyer donde están los datos, y a través de eso nos ponemos de acuerdo en el tema, la fecha para dar la charla. En general la idea es charlar en el Palacio del Mate, que es un lugar que no es muy conocido para el vecindario, que es patrimonio histórico local y que tiene unos murales espectaculares con los cuales nosotros contamos la historia de la ciudad a partir de estos murales.